Rajá de acá, fue lo primero que pensó, aunque las palabras se ahogaron en su garganta antes de nacer. Esta es la historia de Mateo Anchorena, el patrón de la estancia más poderosa de Buenos Aires. Un hombre que lo tenía todo y lo perdió en el silencio de su propia alma. Atrapado por una enfermedad fantasma que ningún médico de la capital podía nombrar, su cuerpo se había convertido en una celda de dolor inexplicable. 3 años habían pasado desde que la vida se le quebró. 3 años de una agonía lenta que lo estaba consumiendo desde adentro, convirtiendo al campeón de polo en una sombra amarga y recluida. El temblor en sus manos era una humillación constante, un recordatorio cruel de que el control que ejercía sobre miles de hectáreas no servía de nada contra el enemigo que habitaba en su interior. ¿Qué harías vos en su lugar? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. La estancia, la soledad, era su reino y su cárcel de oro. Desde los ventanales de su cuarto, Mateo veía la inmensidad de la pampa que sus ancestros habían conquistado, pero se sentía un prisionero. El olor a cuero y a tierra mojada que antes le daba vida, ahora le resultaba ajeno, un eco de un hombre que ya no era. Su capataz, Gómez, un hombre duro como un nudo de quebracho, entraba cada mañana con el mismo sermón sobre el deber y el apellido, recordándole que una anchorena no muestra debilidad. Pero la debilidad era un veneno que ya corría por sus venas. 26 enfermeras habían desfilado por esa habitación. 26 intentos fallidos de ponerle un nombre a su tormento, de aplacar los temblores y el fuego que le recorría los nervios sin piedad. Todas habían sido despedidas con la misma furia silenciosa, incapaces de atravesar la coraza de su bronca. El problema no eran sus métodos, sino su compasión. Mateo no soportaba la lástima en los ojos de esas mujeres. Ese acercamiento maternal que amenazaba con derrumbar el muro que había construido ladrillo a ladrillo alrededor de su corazón roto. La empatía era un ácido que quemaba, que lo obligaba a sentir algo más que el dolor físico que, al menos, era una distracción tangible de la verdadera herida, la culpa. El recuerdo de Sofía era un fantasma que se sentaba a los pies de su cama cada noche, su sonrisa una acusación silenciosa. Por eso las echaba, porque cada gesto amable era un martillazo contra sus defensas, y él sabía, con una certeza animal, que si esa barrera caía, el torrente de dolor que contenía lo ahogaría para siempre. Prefería el infierno conocido de su enfermedad a la aniquilación de enfrentar la verdad. Esa misma tarde, el sol caía sobre el campo, tiñendo el horizonte de un naranja violento cuando Gómez entró sin golpear, su rostro una máscara de estoicismo. «Llegó la nueva», anunció, con un tono que no admitía discusión. «La número 27, una piba de la ciudad». Mateo ni siquiera se giró. Otra más, otra que duraría, con suerte, hasta el fin de semana. Se preparó para desatar la misma hostilidad fría, el mismo desprecio calculado que también le había funcionado hasta ahora. Pero entonces, un sonido distinto rompió el silencio pesado del casco. No era el ruido de un motor potente ni el de los borcegos de un peón. Era el sonido de un auto modesto y, luego, el de unos pasos ligeros pero firmes sobre la grava del sendero. Un ritmo decidido, inquebrantable, y por primera vez en mucho tiempo, una extraña y peligrosa curiosidad se agitó en su pecho. Isabela Rossi sintió el peso de la estancia, la soledad, mucho antes de poner un pie en ella. El auto, un modesto Fiat que había pertenecido a su padre, levantaba una nube de polvo rojizo que se pegaba a los vidrios como una segunda piel, un presagio de que este lugar la marcaría para siempre. Tenía 24 años y el aire de Buenos Aires todavía pegado en el pelo,
pero la inmensidad de la pampa la hacía sentir diminuta, una intrusa en un reino que no le pertenecía. El casco principal se erigía al final del camino de Álamos como una fortaleza de ladrillo y tejas coloniales, opulento y silencioso, casi amenazante. Cada ventana parecía un ojo que la juzgaba, que conocía su secreto y el verdadero motivo por el que estaba allí. No era solo un trabajo, era una fuga, una última y desesperada bocanada de aire antes de sumergirse en una vida que no había elegido. Dentro de 6 semanas exactas, Isabella se convertiría en la señora de Ricci. El nombre le sonaba ajeno, como una prenda que no era de su talle. Riccardo Ricci era un buen hombre, un importador respetado y 20 años mayor que ella, elegido por su familia para asegurar su futuro después del desastre económico que los había golpeado. Él era estabilidad, seguridad, un puerto tranquilo. Pero también era la ausencia total de fuego, la resignación a una vida de tardes de té y sonrisas correctas. Este contrato casi imposible para cuidar a un patrón ermitaño, era su última rebelión silenciosa. El sueldo era una fortuna que salvaría a sus padres, pero para ella, cada día en la soledad era un día robado al destino. Un último acto de ser simplemente Isabella antes de que la puerta de la jaula se cerrara con un chasquido definitivo y silencioso. Apenas cruzó el umbral. El frío de los pisos de mármol le subió por los pies. Una mujer mayor, de rodete tirante y delantal almidonado, la recibió con una mirada que la escaneó de pies a cabeza. Era Elvira, la gobernanta, y su rostro era un mapa de lealtad y desconfianza. «La señorita Rossi, supongo», dijo con una voz seca, mientras la guiaba por pasillos oscuros, decorados con retratos de hombres de bigotes severos y miradas de acero. Isabella vio a una niña pequeña, de no más de 5 años, la hija de uno de los puesteros, que se había tropezado y desparramado una canasta de limones. La nena la miró con los ojos llenos de lágrimas, esperando el reto. Sin pensarlo, Isabella se agachó, le sonrió con una calidez que desarmó a la pequeña y la ayudó a juntar cada limón, susurrándole que un tropezón no es caída. Elvira observó la escena en silencio, y por primera vez su expresión pareció suavizarse una pizca. El cuarto del patrón está en el ala oeste. Prohibido entrar sin que él lo llame, sentenció Elvira mientras subían una imponente escalera de roble que crujía bajo sus pies. Su tono había cambiado, ahora teñido de una extraña mezcla de temor y reverencia. «No se parece a ningún paciente que haya tenido, señorita. El señorito Mateo era el hombre más fuerte de esta tierra, el mejor polista, el más justo. Ahora el dolor lo tiene prisionero en su propia casa». Le contó de las 26 enfermeras que habían huido o habían sido despedidas, describiendo al hombre que Isabella debía cuidar no como un enfermo, sino como una fuerza de la naturaleza herida, un león enjaulado que ya no distinguía entre amigos y enemigos. La curiosidad de Isabella, puramente profesional, se encendió como una pequeña llama en la oscuridad. Isabella se instaló en la habitación que le asignaron, un cuarto sencillo pero impecable, con una ventana que daba a un jardín de rosas abandonado. Mientras deshacía su valija, su mente trabajaba a toda velocidad, construyendo un muro de profesionalismo a su alrededor. No podía permitirse sentir lástima. No podía permitirse sentir nada. Su compromiso con Riccardo era un ancla, un recordatorio constante de los límites que no debía cruzar. Este hombre, Mateo Anchorena, era un caso clínico, un rompecabezas médico que debía resolver. Se repetía a sí misma que su corazón no tenía lugar en esa ecuación. Estaba allí para cumplir una función, soportar lo que fuera necesario durante unas semanas y luego volver a su realidad.
a la vida predecible y segura que la esperaba. Evitaría cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario. Se mantendría a distancia, una observadora clínica y eficiente. Era la única forma de sobrevivir. Justo cuando terminaba de colgar su uniforme blanco, un estruendo violento hizo temblar el silencio de la estancia. Provenía del ala oeste. Fue el sonido de algo pesado, de madera maciza, chocando contra una pared, seguido por el tintineo agudo y desolador de cristales haciéndose añicos. Pero lo que heló la sangre de Isabella fue lo que vino después. Un grito ahogado, un rugido gutural que no era de enojo, sino de una agonía tan profunda y pura que parecía rasgar el mismísimo aire. Era el sonido de un alma quebrándose. Instintivamente, sus manos se crisparon y su cuerpo se tensó, listo para la acción. Todo su entrenamiento y toda su determinación de mantenerse al margen se disolvió en un instante. El destino, con una ironía brutal, no iba a permitirle esperar. El encuentro era inevitable y estaba sucediendo ahora. Corrió la cortina de su cuarto, buscando un respiro del aire viciado de encierro, y lo vio. A unos 40 metros, cerca de los corrales, una silueta masculina se recortaba contra el cielo anaranjado del atardecer. No podía distinguir sus rasgos, solo la imponente estructura de su cuerpo, hombros anchos, una postura erguida que emanaba una autoridad natural y una quietud que parecía absorber la luz a su alrededor. Estaba de espaldas a ella, hablando con un peón, y cada gesto, aunque mínimo, denotaba una fuerza contenida, un poder que se sentía incluso a la distancia. Isabella se quedó inmóvil, observando a ese extraño con una fascinación inexplicable. No era curiosidad profesional, era algo mucho más primitivo. Una corriente eléctrica que le recorrió el cuerpo sin pedir permiso. Un reconocimiento que no tenía lógica ni lugar en su vida perfectamente ordenada. El impacto fue puramente físico, una traición de sus propios sentidos que la dejó sin aliento. Un calor intenso y repentino le trepó por la nuca, extendiéndose por sus mejillas como una fiebre súbita. El corazón se le desbocó, martillando contra sus costillas con una violencia que le pareció ajena, casi brutal. Sus manos, que descansaban sobre el alféizar de la ventana, empezaron a sentir un hormigueo eléctrico en las yemas de los dedos, como si hubieran tocado un cable pelado. Su piel entera pareció despertar de un largo letargo, cada poro erizándose en una reacción de alerta que no comprendía. Era una respuesta animal, visceral e incontrolable a la simple presencia de un hombre cuya cara ni siquiera había visto. La confusión la golpeó primero, seguida de una oleada de vergüenza que la hizo sentir sucia, desleal. «¿Pero qué te pasa, Isabella?», se recriminó en un susurro furioso, apartándose de la ventana como si el vidrio quemara. La imagen de Ricardo, su prometido, apareció en su mente con una claridad dolorosa, su rostro amable, su sonrisa tranquila, la seguridad que representaba. Estaba comprometida. Iba a casarse en menos de 6 semanas. No podía. No debía sentir esa conmoción devastadora por un completo desconocido, por su paciente, por el hombre al que debía tratar con una distancia clínica y profesional. Era una locura, una falta de respeto a su futuro y a sí misma. Se obligó a respirar hondo, a anclar los pies en el suelo frío de la habitación y a recuperar el control. Cuando se atrevió a mirar de nuevo hacia los corrales, la silueta había desaparecido, dejando solo el paisaje vacío y el viento que empezaba a soplar, como si todo hubiera sido una alucinación. Al día siguiente, mientras caminaba por el corredor del ala oeste para buscar unas sábanas limpias en la ropería, escuchó el sonido. Provenía del despacho del patrón, cuya puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros. Era una voz masculina,
grave y profunda, con un timbre que parecía hacer vibrar la madera del suelo bajo sus pies. Hablaba con Gómez, el capataz, y aunque las palabras eran sobre precios de ganado y la sequía, el tono poseía una resonancia que la detuvo en seco. Cada sílaba era clara, cargada de una autoridad innata, pero teñida de una fatiga casi imperceptible, una nota de arena en el terciopelo. Isabela se quedó petrificada en mitad del pasillo, con la respiración contenida, convertida en una espía involuntaria, incapaz de moverse, atrapada por la pura musicalidad de esa voz que nunca había oído. El efecto fue 1000 veces más devastador que la visión de su silueta. Un escalofrío lento y deliberado le recorrió la columna, vértebra por vértebra, como el toque de un hielo que quema. Sintió una contracción aguda y repentina en el bajo vientre, un nudo de deseo tan súbito y chocante que casi se dobla por la mitad. Era una reacción vergonzosa, íntima, que la expuso ante sí misma de la forma más cruda. Esa voz no solo entraba por sus oídos, parecía tocarla desde adentro, despertando rincones de su ser que ni siquiera sabía que existían, lugares que Ricardo jamás había rozado. Cada palabra resonaba en su interior como si estuviera diseñada para ella, una caricia acústica que la desarmaba por completo. La puerta del despacho se cerró con un clic suave y definitivo, rompiendo el hechizo y dejándola temblando en el silencio. Se apoyó contra la pared fría del pasillo, cerrando los ojos con fuerza mientras luchaba por recuperar el aliento. Su cuerpo entero vibraba, una lira pulsada por una mano invisible. La vergüenza era ahora un océano que amenazaba con ahogarla. ¿Cómo podía reaccionar así? Era su paciente, un hombre herido y amargado, y ella era una profesional con un compromiso inquebrantable. Este hombre, Mateo Anchorena, era un peligro, pero no por su mal genio ni por su reputación, sino por el caos que desataba en ella sin siquiera saber que existía. En ese instante tomó una decisión firme, una promesa desesperada a sí misma. Debía evitarlo. Debía mantener la distancia a toda costa, construir un muro infranqueable entre ellos. Era la única forma de proteger su trabajo, su futuro y, sobre todo, su corazón. Pero el destino, con una ironía cruel, ya había decidido que sus caminos no solo iban a cruzarse, sino a chocar con la fuerza de una tormenta inevitable. Una semana se había esfumado como polvo en el viento de la pampa, y cada día que pasaba era una hoja arrancada del calendario que la acercaba a su boda. Quedaban solo 5 semanas. 5 semanas para convertirse en la señora de Ricci. Isabela había convertido el evitar a Mateo Anchorena en un arte meticuloso. Había memorizado el crujido de las tablas del piso que anunciaban su paso, el aroma a tabaco y cuero que delataba su cercanía, los horarios de sus reuniones con el capataz. Trazaba rutas de escape por la estancia como si fuera un campo de batalla, eligiendo pasillos y escaleras de servicio para no cruzarse con la sombra imponente del patrón. Sin embargo, la tensión era un zumbido constante en sus oídos, una cuerda de violín estirada al máximo, a punto de romperse. Su cuerpo vivía en un estado de alerta perpetuo, traicionándola con un sobresalto ante cada puerta que se abría, con un corazón desbocado ante cada voz grave que llegaba desde lejos. El destino, sin embargo, tiene una ironía cruel y un pésimo sentido de la oportunidad. Sucedió una tarde de sol rajante cuando el silencio de la siesta dominaba el casco. La pequeña Ana, la hija del puestero a quien había ayudado con los limones, jugaba en el corredor del ala oeste, persiguiendo una mariposa. Isabela la observaba desde lejos con una sonrisa. En su inocente carrera, la nena tropezó y, para mantener el equilibrio, se aferró a lo primero que encontró, el pedestal que sostenía una delicada estatuilla de porcelana, una figura de una bailarina que había pertenecido a la madre de Mateo.
El sonido del objeto al hacerse añicos contra el mármol fue un estallido agudo y sacrílego. El grito ahogado de terror de la niña fue lo que impulsó a Isabela. Sin pensarlo, corrió hacia ella, se arrodilló para protegerla con su cuerpo y, al ver a Elvira aparecer con el rostro descompuesto, no dudó. «Fui yo», dijo con una voz firme que no le tembló. «Estaba distraída. La culpa es mía». Las palabras de Elvira cayeron como sentencias de muerte. El patrón quiere verla, ahora, en su despacho. El aire se escapó de los pulmones de Isabela en una exhalación sorda. El momento que había evitado con una estrategia casi militar había llegado, y en las peores circunstancias imaginables. Un terror helado le recorrió las venas, pero por debajo, una corriente eléctrica de anticipación la hizo temblar. Tenía que enfrentarlo. El trayecto por el largo corredor hacia el despacho fue la caminata más larga de su vida. Cada paso resonaba sobre la madera oscura como el latido de un tambor fúnebre. Los retratos de los Anchorena la observaban desde las paredes con miradas severas, juzgando a la intrusa. Su corazón martillaba contra sus costillas, un pájaro enloquecido buscando una salida. Intentaba formular una disculpa coherente, profesional, pero su mente era un caos y sus manos, ocultas en los bolsillos de su uniforme, estaban húmedas y frías como el hielo. Mateo estaba en su despacho, escuchando a Gómez hablar sobre la venta de un lote de novillos, pero su mente estaba en otra parte, perdida en la neblina gris de su dolor crónico. La apatía era su único refugio. Entonces, Gómez mencionó el incidente. La enfermera nueva, esa Rossi, rompió la estatuilla de porcelana de su madre. Las palabras eran simples, informativas, pero el apellido, Rossi, lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. No fue solo un nombre, fue una resonancia extraña y profunda en el centro de su pecho, una vibración que lo sacó de su letargo de golpe, una oleada violenta de algo que no era bronca, sino una curiosidad feroz, casi primitiva, lo invadió por completo. «Andate, Gómez», ordenó con una voz ronca que no admitía réplica, «y decile a la señorita Rossi que venga, quiero hablar con ella». No entendía el porqué de esa decisión impulsiva, de esa necesidad visceral de verla, solo sabía que tenía que hacerlo. Mientras esperaba, una inquietud desconocida lo obligó a levantarse y caminar por el despacho como un animal enjaulado. La estatuilla rota en el suelo ya no importaba. Su mente trabajaba febrilmente. ¿Quién era esa mujer? Recordó el legajo que Gómez había dejado sobre su escritorio días atrás. Isabela Rossi, 24 años, de Buenos Aires, calificaciones impecables. Y luego, el dato que hizo que un músculo en su mandíbula se tensara hasta doler. Prometida en matrimonio con Ricardo Ricci, importador. La información se sintió como una astilla clavada bajo la uña. Una irritación profunda e ilógica. ¿Por qué carajo le importaba? ¿Por qué la idea de que ella perteneciera a otro hombre le provocaba una oleada de furia posesiva que no había sentido en años? Era una sensación aguda, real, que lo hacía sentirse peligrosamente vivo. Se detuvo frente a la puerta, con el corazón latiéndole con una fuerza que rivalizaba con sus peores crisis. Isabela llegó a la imponente puerta de roble del despacho. Se sentía pequeña, insignificante frente a esa barrera de madera maciza que la separaba del hombre que era a la vez su paciente y su tormento. Levantó la mano, notando el temblor incontrolable en sus dedos, y se detuvo a 1 centímetro de la madera, a punto de golpear. Podía oír sus pasos adentro, el ritmo pesado y errático de un hombre que no encuentra la paz. El aire mismo parecía vibrar con una tensión palpable, un campo de fuerza que emanaba desde el interior de la habitación.
Tomó una última bocanada de aire para darse coraje. Estaba a punto de anunciarse, de romper el hechizo, cuando una vocecita infantil la llamó desde el final del pasillo. «Señorita Isabella». Era Ana, que corría hacia ella con un jazmín blanco en su manito, una ofrenda de gratitud. La interrupción fue tan abrupta que la dejó sin aliento, inundada por una mezcla contradictoria de un alivio inmenso y una punzada aguda de decepción. Se arrodilló instintivamente para recibir la flor, dándole la espalda a la puerta del despacho. El perfume dulce del jazmín y la sonrisa inocente de la nena la anclaron a la realidad por un instante fugaz. Pero justo en ese momento, mientras sus dedos rozaban los de la pequeña, escuchó el sonido que había estado temiendo y esperando. Un crujido lento, grave y deliberado. La puerta de roble se estaba abriendo. No lo había visto aún. Él no la había visto a ella. Pero el espacio entre los dos se había evaporado. Ya no había pasillos que los separaran, ni muros detrás de los cuales esconderse. La niña, asustada por la presencia que se cernía detrás de ellas, soltó la flor y corrió a refugiarse. Isabella se quedó sola, arrodillada en el suelo, a punto de girarse y enfrentar por fin al hombre cuya existencia había desordenado todo su universo. El encuentro ya no era una posibilidad lejana. Era una certeza ineludible que estaba sucediendo en ese preciso instante. El lento crujido de la madera fue la única advertencia. Mateo abrió la puerta y el universo se detuvo en seco. Allí estaba ella, arrodillada en el suelo del pasillo, la luz del atardecer entrando por un ventanal lejano y encendiendo su pelo oscuro en un halo de fuego cobrizo. No era una silueta, no era una voz, era ella, completa, real. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido sordo, como si le hubieran dado un puñetazo en el alma. Cada facción de su rostro, la curva de su cuello, la forma en que sus manos delicadas descansaban en su regazo. Era el rostro que lo había perseguido en los delirios de la fiebre, la presencia que había sentido en sus sueños más profundos y dolorosos. Una mujer que no debía existir, que no podía ser real, pero lo era, y el reconocimiento fue tan brutal, tan absoluto, que sus rodillas amenazaron con ceder, obligándolo a aferrarse al marco de la puerta para no derrumbarse. El corazón, ese músculo traicionero y dormido, le explotó en el pecho con una violencia que le robó la visión por un segundo. El temblor volvió a sus manos, pero esta vez no era la enfermedad. Era una corriente eléctrica, un poder ajeno que lo recorría de pies a cabeza. Un tsunami de emociones contradictorias y salvajes lo ahogó. Primero, un alivio tan devastador que dolía. La certeza de que no se había vuelto loco, de que ella era carne y hueso. Luego, un deseo consumidor, primitivo, la necesidad animal de cruzar el umbral y reclamarla, de marcarla como suya. Y por debajo de todo, un terror helado y paralizante. El pánico de que ella levantara la vista y no viera nada en él, de que para ella él fuera solo un extraño, el patrón enfermo. La posibilidad de que ese reconocimiento fuera una condena unilateral lo partió en dos, dejándolo expuesto y sangrando en el umbral de su propia fortaleza. Isabella sintió la sombra antes de ver al hombre, una presencia tan imponente que el aire a su alrededor pareció densificarse, volverse pesado y difícil de respirar. Levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de él. El impacto fue físico, un golpe sordo en el centro del pecho que la dejó sin aire. Era alto, de hombros anchos que llenaban el marco de la puerta como si el mundo se hubiera construido a su medida. No era simplemente atractivo, era de una belleza brutal, tallada en piedra y furia,
con una mandíbula tensa y unos ojos oscuros tan intensos que parecían perforarle la piel y leer cada secreto que guardaba. El poder que emanaba de él no era solo el de su apellido o su tierra, era una fuerza de la naturaleza, una tormenta contenida en un cuerpo de hombre. Y algo dentro de ella, un instinto antiguo y olvidado, se arrodilló en sumisión, reconociendo a su igual, a su perdición. Una oleada de calor insoportable la inundó desde la base de la columna hasta la raíz del pelo, tiñendo su piel de un rubor vergonzoso y profundo. Sus piernas se aflojaron, incapaces de sostenerla, y su visión se volvió borrosa en los bordes. No tenía sentido, no podía tenerlo, pero una parte de su ser, una memoria celular que desafiaba toda lógica y razón, lo reconoció. No como a un extraño, sino como a una pieza perdida de su propia alma, un eco que había estado esperando toda su vida sin saberlo. El deseo que la golpeó fue tan agudo que se convirtió en dolor, una punzada en el bajo vientre que la hizo jadear. La necesidad primitiva de levantarse, de tocarlo, de sentir la textura de su piel bajo sus dedos, era tan abrumadora que tuvo que clavar las uñas en sus propias palmas para no hacerlo. El terror la paralizó. Este hombre, su paciente, era la antítesis de su futuro seguro, la negación de su compromiso. El tiempo se fracturó, dejando de existir. El pasillo, la estancia, el mundo entero desaparecieron, reducidos a cenizas por la intensidad del espacio que se extendía entre ellos dos. Solo existían sus miradas. Los ojos oscuros y febriles de él la devoraban, la desnudaban, la reclamaban con una posesividad que debería haberla asustado, pero que, en cambio, la hacía sentir extrañamente a salvo, vista por primera vez en su vida. Los de ella, abiertos por el shock y la confusión, le devolvían la misma pregunta silenciosa, el mismo reconocimiento imposible. Era una conversación sin palabras, un pacto sellado en el silencio, la aceptación de que algo fundamental e irreversible acababa de suceder. Eran dos náufragos que acababan de encontrar la única otra orilla en un océano infinito, un descubrimiento tan milagroso como aterrador. El aire vibraba, cargado de una electricidad palpable, de un destino que se negaba a ser ignorado. El hechizo se rompió con el sonido de unos pasos apresurados que se acercaban por el pasillo. La realidad volvió a caer sobre ellos como un manto helado y pesado. Mateo se enderezó, la vulnerabilidad desapareciendo de su rostro para ser reemplazada por la máscara fría y autoritaria del patrón. Su mandíbula se tensó y una dureza glacial cubrió la intensidad de sus ojos. Isabella bajó la mirada al instante, el calor de la vergüenza quemándole las mejillas. Recordó quién era ella, la empleada, la prometida de otro hombre. Se obligó a ponerse de pie, alisando su uniforme con manos que aún temblaban violentamente. «Señor Anchorena», dijo, y su propia voz le sonó extraña, frágil. Él no respondió de inmediato, pero ambos lo sabían, ambos lo sentían en la médula de sus huesos. Nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Acababan de cruzar una línea invisible y ya no había camino de regreso. La voz de Mateo era un filo de acero helado que cortaba el aire denso del despacho. «¿Por qué mintió, señorita Rossi?» No la tuteaba. La distancia era un arma. Isabella mantuvo la barbilla en alto, aunque sentía un temblor interno que amenazaba con desmoronarla. La nena estaba aterrada. No iba a permitir que la culparan por un accidente. Sus palabras, cargadas de una calma que no sentía, flotaron entre ellos. Él la estudió en silencio. Sus ojos oscuros recorriendo cada centímetro de su rostro como si buscaran una fisura en su armadura. Elvira y Gómez esperaban afuera, seguros del desenlace.
Pero entonces, él se recostó en su sillón de cuero. Busqué un reemplazo para la estatuilla. No tengo tiempo para buscar otra enfermera. Puede retirarse. La sorpresa fue una bofetada. Él se justificó con la logística, pero la verdad era un hierro al rojo vivo en su pecho. No podía, simplemente no podía soportar la idea de que ella se fuera. Su decisión de no despedirla transformó la estancia en una olla a presión. La tensión, antes una posibilidad lejana, se convirtió en el aire que respiraban. Los encuentros se volvieron inevitables, pequeños choques de universos en los pasillos de madera oscura. Un cruce de miradas sobre la mesa del desayuno se sentía más íntimo que un beso. El sonido de sus botas acercándose por el corredor era un tambor que marcaba el ritmo de los latidos desbocados de Isabela. Y él, por su parte, había comenzado una cacería sutil y obsesiva. Aparecía en la caballeriza justo cuando ella iba a ver al potrillo nuevo. Preguntaba por un libro en la biblioteca mientras ella ordenaba unos frascos. Creaba pretextos absurdos, excusas transparentes solo para estar en su órbita, para respirar el mismo aire, para sentir esa corriente eléctrica que su sola presencia generaba y que era, a la vez, su tormento y su único alivio. Isabela intentaba con todas sus fuerzas construir un muro de profesionalismo a su alrededor, ladrillo por ladrillo, cada uno con el nombre de Ricardo grabado. Se repetía sus votos, recordaba su deber, visualizaba su futuro seguro y predecible en Buenos Aires. Pero su cuerpo era un traidor, era una rebelión de carne y hueso que se negaba a obedecer. Cuando Mateo entraba en una habitación, el aire se volvía espeso, cargado de una electricidad que le erizaba la piel de los brazos y la nuca. Su respiración se volvía superficial, sus pensamientos se fragmentaban como un espejo roto, incapaz de hilar una idea coherente. Toda su determinación, su disciplina férrea, se disolvía en una oleada de calor que le subía por el pecho, un deseo líquido y vergonzoso que la dejaba expuesta, vulnerable y furiosa consigo misma. La guerra interna era una carnicería silenciosa que la estaba desangrando por dentro. Sucedió una mañana, en el estrecho pasillo que llevaba a la cocina. Isabela cargaba una bandeja con el desayuno de Mateo, concentrada en no derramar nada. Él salió de una puerta lateral sin verla, sus mundos colisionando en un instante inevitable. Ella trastabilló, la bandeja se inclinó peligrosamente y él reaccionó por puro instinto. Su mano grande y fuerte se cerró sobre el antebrazo de ella para estabilizarla. Fue un contacto de apenas un segundo, piel contra la tela del uniforme, pero el impacto fue como si un rayo los hubiera atravesado a los dos. Una descarga eléctrica, pura y violenta, los paralizó. Se quedaron congelados, mirándose a los ojos, con la respiración contenida. El mundo se redujo a ese punto de contacto, a ese calor que quemaba. Él retiró la mano como si se hubiera quemado, pero horas después, ambos seguían sintiendo el fantasma de ese toque, una marca invisible que ardía sobre la piel. La realidad golpeó con la crueldad de una carta llegada desde Buenos Aires. El sobre, con la caligrafía elegante de su madre, se sentía pesado en sus manos, como una lápida. Adentro, las palabras eran un torbellino de preparativos y felicidad ajena. Hablaban del salón que Ricardo había reservado, del vestido que su tía estaba arreglando, de lo agradecida que estaba la familia por su sacrificio. Cada frase era un clavo más en el ataúd de sus sentimientos prohibidos. Faltaban solo 3 semanas, 21 días. La cuenta regresiva era un martillo golpeando en su cabeza, un recordatorio constante de la jaula dorada que la esperaba. El pánico, frío y afilado, le oprimió el pecho. La vida segura y estable que había anhelado ahora se sentía como una sentencia,
y el rostro amable de Ricardo en su mente se desdibujaba, reemplazado por la imagen de unos ojos oscuros e intensos que la reclamaban desde el corazón de la pampa. Esa noche, el whisky no lograba apagar el fuego que lo consumía. Mateo estaba en su despacho, la estancia en silencio, pero su alma era un campo de batalla. Gómez entró sin golpear, encontrándolo con la mirada perdida en la oscuridad del parque. Por primera vez en meses, no había bronca en su rostro, solo una desolación abrumadora. Patrón, debería descansar. Mateo apenas giró la cabeza. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro ronco, quebrado. La encontré, Gómez. El capataz frunció el ceño, confundido. ¿A quién, Mateo? Él apuró el vaso, el vidrio temblando en su mano. A ella, la mujer que uno busca toda la vida sin saberlo. La encontré. Hubo una pausa cargada de un dolor antiguo. Y es demasiado tarde. Ya tiene dueño, Gómez. Y yo no puedo competir contra un fantasma de un futuro que no es mío. La máscara del patrón se había hecho añicos, revelando al hombre desesperado. La tormenta se desató sobre la soledad con una furia bíblica, cortando la luz y sumiendo el casco en una oscuridad profunda y primitiva. Isabela, linterna en mano, fue a revisar el generador en el sótano, un cuarto pequeño y húmedo que olía a tierra y a metal. Al entrar, el haz de luz iluminó una figura recostada contra la pared. Era él. Estaban atrapados, solos, con el rugido del viento como única compañía. El pretexto del trabajo, las barreras sociales, todo se desvaneció en la penumbra, y entonces hablaron, no como patrón y empleada, sino como dos almas perdidas. Hablaron de sueños rotos, de la soledad de la pampa y del ruido de la ciudad. La conexión era tan palpable que dolía. Él se acercó, levantó una mano y con una delicadeza infinita le apartó un mechón de pelo húmedo de la cara. Sus rostros quedaron a centímetros, sus alientos mezclándose en el aire frío. La tensión era insoportable, un hilo a punto de romperse. Sus labios estaban a un suspiro de distancia, la promesa de un alivio devastador. Podía sentir el calor que emanaba de su piel, oler el aroma a tierra mojada y a hombre que se aferraba a él. Estaba a punto de cerrar los ojos, de rendirse, cuando un estruendo metálico los hizo saltar. Un peón, buscando refugio de la tormenta, había forzado la puerta exterior del sótano. El hechizo se rompió en 1000 pedazos. Se apartaron bruscamente, como dos extraños sorprendidos en un acto prohibido. La vergüenza y la frustración cayeron sobre ellos como un manto helado. Él salió del cuarto sin decir una palabra, dejándola temblando en la oscuridad, con el corazón martillándole en la garganta. El casi beso era una herida abierta, una tortura mucho peor que cualquier distancia. La situación se había vuelto insostenible. Algo tenía que quebrarse, y lo haría pronto. El catalizador llegó en forma de un telegrama, un trozo de papel amarillento que se sentía como una sentencia de muerte en las manos de Isabela. Las palabras, impresas en una tinta azul desvaída, eran un martillazo en el silencio de la tarde. Ricardo llega viernes, boda adelantada, prepárate, cariños, mamá, viernes. Faltaban solo 3 días. El aire se escapó de sus pulmones en una exhalación sorda, y la habitación comenzó a girar lentamente a su alrededor. El mundo, que se había expandido hasta abarcar la inmensidad de la pampa y la profundidad de unos ojos oscuros, se contrajo de golpe a las 4 esquinas de esa jaula de papel. Un frío glacial le trepó por la espalda, congelando cada vértebra, mientras un pánico agudo y afilado le oprimía el pecho. La libertad que había saboreado, esa peligrosa y adictiva ilusión de elección, se disolvió como sal en el agua. El destino, con una crueldad metódica, venía a buscarla. Mateo la encontró en el corredor,
pálida como un fantasma, con el telegrama arrugado en su puño. No necesitó preguntar. La verdad lo golpeó con la fuerza de un toro embravecido. Una furia ciega y primitiva que incendió cada fibra de su ser. El temblor en sus manos regresó, pero esta vez no era la enfermedad, era el epicentro de un terremoto interior. La idea de otro hombre tocándola, de llevársela lejos de su tierra, de su aire, de su vida, fue una imagen tan violenta que le nubló la vista con un velo rojo. La coraza del patrón, ya agrietada, se hizo añicos. Ya no había control, ni cinismo, ni distancia. Solo un instinto animal y posesivo que rugía en su interior, una necesidad visceral de quemar el mundo antes de permitir que ella se fuera. Gómez, Elvira, su apellido, las reglas, todo se convirtió en cenizas. Iba a buscarla, iba a reclamarla, y que el infierno se llevara las consecuencias. La encontró en el jardín de rosas abandonado, justo cuando las primeras gotas de una tormenta inminente comenzaban a caer, frías y pesadas como lágrimas de acero. Se paró frente a ella, su silueta imponente recortada contra el cielo gris plomizo, bloqueando la única salida. No había preámbulos ni formalidades. Su voz fue un trueno bajo, una vibración que pareció sacudir la tierra bajo sus pies. ¿Te vas? Isabela levantó la vista, sus ojos dilatados por el miedo y la resignación, el papel del telegrama aún en su mano. Tengo que hacerlo. Es mi deber. Las palabras sonaron huecas, una mentira que ninguno de los dos creía. Él dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, el calor de su cuerpo una hoguera en el aire frío. «No», sentenció, cada sílaba un clavo en el ataúd de su futuro arreglado. «No te voy a dejar ir». La lluvia se intensificó, pegándoles la ropa al cuerpo, borrando el mundo a su alrededor. Esa última frase, esa negación absoluta a la realidad, fue la gota que quebró la represa. Las defensas de Isabela se derrumbaron en un sollozo desgarrador que le rasgó la garganta. Las lágrimas, calientes y amargas, se mezclaron con la lluvia fría en su rostro. «No tenés derecho», gritó, su voz rota por la angustia, golpeando su pecho con los puños cerrados, aunque los golpes no tenían fuerza alguna. «Vos no sabés nada. Mi familia depende de esto. Mi padre lo perdió todo. Ricardo nos salvó. Esto es más que una boda. Es un contrato para salvarlos a ellos. ¿Crees que quiero esto? ¿Crees que no siento este infierno que se me quema adentro cada vez que te veo?» Su confesión fue un torrente de dolor, la verdad de su prisión expuesta bajo la tormenta. «Te siento a vos, y eso me aterra, porque no puedo elegirte, no puedo». La furia de Mateo se disolvió, reemplazada por una ternura feroz que lo abrumó. Sostuvo sus muñecas con una delicadeza que contradecía su fuerza, deteniendo sus golpes. La miró a los ojos. Su propia vulnerabilidad expuesta como una herida abierta. «Yo tampoco podía elegir», susurró, su voz ronca por la emoción. «Durante 3 años estuve muerto. Rechacé a cada mujer, cada arreglo, porque ninguna eras vos». La lluvia empapaba su pelo oscuro, cayendo sobre su rostro como si el cielo llorara con ellos. «Te soñé, Isabela. Te busqué en la fiebre, en el dolor. Y ahora que te encontré, ¿crees que me importa un apellido? ¿Un contrato? Que se queme todo». La tomó del rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas mojadas. «La única elección que importa es la tuya. Elegime a mí, y te juro que construyo un mundo nuevo para los dos». Las palabras se agotaron, insuficientes para contener la magnitud de lo que sentían. Él bajó su boca hacia la de ella, reclamándola en un beso que no fue tierno, sino una colisión desesperada de 2 almas hambrientas. Fue un beso de posesión, de furia y de una devoción absoluta. El sabor era a lluvia, a lágrimas y a una verdad innegable.
Sus labios se movieron con una urgencia que hablaba de años de soledad, consumiéndose mutuamente en el corazón de la tormenta. Por un instante glorioso y devastador no hubo estancia, ni prometido ni deber, solo ellos, completos. Pero la realidad volvió con la brutalidad de un rayo. Isabela se apartó, jadeando, con el corazón hecho trizas. El beso no era una solución, era la prueba de todo lo que perdería. «No puedo», susurró. Se dio la vuelta y corrió hacia el casco, dejándolo solo bajo la lluvia, con el sabor de ella en sus labios y una promesa silenciosa ardiendo en sus venas. Esto no había terminado. La partida fue un desgarro silencioso, una amputación sin anestesia. Isabela no lloró cuando la pequeña Ana se aferró a sus piernas, suplicando con la voz rota que no se fuera, que se quedara para contarle cuentos. Tampoco lloró cuando Elvira, la gobernanta de hierro, le entregó una bolsita de tela con lavanda para el viaje, sus ojos duros, brillando con una humedad insólita. Mantuvo la compostura como un soldado en el campo de batalla, construyendo un muro de resignación para no desmoronarse frente a todos. Pero por dentro, cada paso hacia el auto que Ricardo había enviado era una puñalada. Al subir, no se atrevió a mirar hacia la ventana del ala oeste, donde sabía que él estaría observando. El coche arrancó, levantando una nube de polvo rojizo que se tragó la imagen de la soledad, y con ella la única oportunidad que había tenido de ser verdaderamente libre. El corazón se le había quedado atrás, enredado en los álamos del camino. En cuanto el auto se perdió en el horizonte, Mateo se convirtió en una estatua de furia y desolación. La energía que lo había impulsado a enfrentarla se desvaneció, dejándolo hueco, vacío. Se encerró en su despacho y el silencio que cayó sobre el casco fue más pesado que cualquier tormenta. No comía, no dormía, solo miraba por la ventana, hacia el camino por el que ella se había ido, como si con la fuerza de su voluntad pudiera hacerla regresar. Gómez entró una tarde, con su sermón de siempre sobre el deber, el apellido, la vergüenza. Una anchorena no se deja quebrar por una pollerita de ciudad, patrón. Pero las palabras rebotaban contra el muro de su dolor. Mateo ni siquiera lo miró. La enfermedad, ese fantasma que lo había torturado, había vuelto, pero de una forma más cruel. Ya no era el temblor en sus manos, sino el vacío en su alma, la certeza absoluta de que su poder, sus miles de hectáreas, no servían para nada si no la tenía a ella para compartirlas. Mientras tanto, en Buenos Aires, Isabela fue arrastrada por un torbellino de preparativos que no le pertenecían. La prueba final del vestido de novia fue una tortura. Se miró en el espejo de 3 cuerpos de la tienda más cara de la avenida Alvear y vio a una extraña, una muñeca de porcelana vestida de seda y encaje, con los ojos muertos. Su madre revoloteaba a su alrededor, ajustando un pliegue, elogiando lo hermosa que estaba, lo afortunada que era. Ricardo era atento, amable, un hombre perfecto en un mundo que ya no era el suyo. La fecha de la boda, adelantada y apresurada, se cernía sobre ella como una guillotina. Faltaban menos de 24 horas. Cada felicitación de un pariente, cada sonrisa de un amigo de la familia, era un clavo más en el ataúd de su felicidad. Estaba cumpliendo su deber, salvando a su familia, pero a un costo que nadie parecía ver. Se estaba borrando a sí misma, desapareciendo bajo capas de tul y expectativas ajenas. En la soledad, la noche antes de la boda, Mateo vagaba por los pasillos oscuros como un alma en pena. Entró en el cuarto que había sido de Isabela. El aire todavía guardaba un rastro de su perfume, una tortura fantasmal que lo puso de rodillas. Y entonces, sobre la mesita de luz, vio algo, un pequeño dibujo que Ana le había regalado, un sol sonriente
y dos figuras de la mano, él y ella. La imagen, tan simple e inocente, fue como un rayo que le partió el alma en dos. Una claridad brutal y dolorosa lo atravesó. ¿Qué estaba haciendo? Dejando que la única mujer que lo había visto de verdad, que lo había sanado con solo existir, se casara con otro por un estúpido contrato. El apellido, la tradición, el escándalo, todo se convirtió en cenizas. El verdadero escándalo era rendirse sin pelear. El amor era más importante, ella era más importante. Un fuego antiguo, el del campeón de polo, el del patrón indomable, se encendió en sus ojos. A cientos de kilómetros, el día de la boda amaneció gris y plomizo. Isabela se puso el vestido, cada botón una condena. El velo cayó sobre su rostro como una mortaja. Se acercó a la ventana de la suite del hotel, mirando el tráfico caótico de la ciudad. Esta era su vida ahora, segura, predecible, gris, un puerto tranquilo donde su corazón se ahogaría lentamente. Y en ese instante, el recuerdo del beso bajo la tormenta la golpeó con la fuerza de una ola. El sabor a lluvia, la desesperación en sus ojos, la promesa de un mundo nuevo construido solo para ellos. Se dio cuenta, con una certeza que le heló la sangre, de que estaba cometiendo el error más grande de su vida. Estaba eligiendo la jaula de oro en lugar de la libertad salvaje. Por primera vez, la idea de desobedecer, de elegir por sí misma, floreció en su mente como una flor venenosa y hermosa. Pero la música nupcial ya sonaba en el piso de abajo. Era tarde, demasiado tarde. Mateo irrumpió en las caballerizas, su rostro una máscara de determinación que hizo retroceder a los peones. Ya no era el hombre enfermo y recluido, era una fuerza de la naturaleza a punto de desatarse. «¡Ensillen al moro! ¡Ahora!», gritó, su voz de patrón resonando en el aire de la mañana. Gómez corrió hacia él, intentando detenerlo. «¿A dónde va, Mateo? Es una locura. Va a destruir el nombre de su familia». Mateo se giró, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad que silenció al capataz. «Mi nombre no es nada sin ella. Mi vida no es nada sin ella». Se montó en el caballo de un salto, la bestia piafando bajo su control renovado. «Si intento detenerte, me pasarás por encima». «No», murmuró Gómez, más resignado que enojado. Mateo no respondió. Espoleó al moro y salió al galope, devorando el camino hacia la ruta, hacia Buenos Aires. Mientras tanto, en una iglesia abarrotada, las puertas se abrían e Isabela, del brazo de su padre, comenzaba a caminar hacia el altar. La Basílica del Santísimo Sacramento era una jaula de mármol y oro, opulenta y sofocante. El murmullo de la alta sociedad porteña era un zumbido de avispas en los oídos de Isabela, quien se sentía una extraña en su propio cuerpo, una muñeca de porcelana vestida con la seda de su rendición. De pie en el altar, junto a Ricardo Ricci, un hombre cuya amabilidad era una forma más de asfixia, observaba las hileras de rostros que la juzgaban con sonrisas de aprobación. El aire, espeso por el incienso y el perfume caro, se le antojaba irrespirable. El órgano entonaba una marcha fúnebre para su libertad, mientras el sacerdote comenzaba el rito, sus palabras en latín un eco de una sentencia inapelable. Ella repetía las respuestas de memoria, su voz un hilo frágil, mientras por dentro la tormenta de la soledad rugía, trayendo el sabor a lluvia y desesperación del único beso que había importado. Era el fin. La aceptación era un veneno frío que le recorría las venas. Justo cuando el sacerdote levantaba la mano para la bendición final, las imponentes puertas de roble de la basílica se abrieron de par en par, no con un estruendo, sino con una fuerza contenida y deliberada que hizo callar al mismísimo órgano.
La luz brillante de la calle recortó una silueta masculina, alta e indomable, que hizo que un jadeo colectivo recorriera la nave. Era Mateo. No vestía el traje oscuro de un invitado, sino la ropa del campo, botas manchadas con el barro de su tierra, bombacha de gaucho y una camisa arremangada que revelaba sus brazos fuertes. Avanzó por el pasillo central, sus pasos resonando sobre el mármol pulido con una autoridad que desafiaba el lugar sagrado. El silencio se volvió denso, pesado, casi tangible. Cientos de miradas se clavaron en él, pero sus ojos oscuros, ardientes como dos carbones encendidos, solo la buscaban a ella, atravesando la distancia, el escándalo y el tiempo para reclamarla. Se detuvo al pie del altar, ignorando al sacerdote boquiabierto y a un Ricardo Ricci, cuyo rostro se había convertido en una máscara de furia lívida. Su mirada, fija en Isabela, era una mezcla devastadora de súplica y posesión. «Isabela», dijo, y su voz, aunque no era un grito, resonó en cada rincón de la basílica, una vibración profunda que parecía nacer del centro de la tierra. «No te cases con él». No había arrogancia, solo la cruda vulnerabilidad de un hombre que lo arriesgaba todo. «Yo no te ofrezco seguridad ni un apellido limpio. Te ofrezco mis días, mi tierra y un corazón que vos salvaste de la muerte. Te ofrezco la verdad, y eso vale más que cualquier contrato». Dio un paso más. Su mano extendida hacia ella, un puente sobre el abismo de las convenciones. «Ven conmigo, elegite a vos. Por favor, elegime a mí». El gran patrón Anchorena, humillándose por amor frente al mundo que lo había coronado. El caos estalló. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de escándalo. El padre de Isabela dio un paso al frente, con el rostro rojo de vergüenza y rabia, mientras su madre se desvanecía en los brazos de una tía. Ricardo la agarró del brazo, sus dedos clavándose en su piel como garras. «No te atrevas», siseó su amabilidad evaporada, revelando al hombre de negocios humillado. «Arruinarás a tu familia. Nos arruinarás a todos». Pero Isabela ya no lo escuchaba. El mundo se había reducido a dos caminos: la jaula dorada a su lado o la mano extendida de Mateo, que prometía una libertad tan aterradora como magnífica. El peso de su elección era insoportable, una montaña de deber, honor y gratitud contra la verdad simple y arrolladora de su corazón. El silencio que siguió fue el más largo de su vida, un instante suspendido en el que dos futuros luchaban por nacer. Y entonces eligió, con una calma que sorprendió a todos, y sobre todo a sí misma. Isabela se liberó del agarre de Ricardo. Su movimiento fue fluido, definitivo. Levantó las manos hacia su cabeza y, en un gesto que fue a la vez una renuncia y una coronación, se arrancó el velo de encaje, dejándolo caer al suelo como una bandera blanca de una guerra que acababa de ganar. «Perdón, papá», susurró sin mirarlo, y luego caminó. Descendió los escalones del altar, su vestido de novia susurrando sobre el mármol, y no se detuvo hasta que sus dedos rozaron los de Mateo. La descarga eléctrica fue un juramento. «Sí», dijo, su voz clara y firme, una respuesta no para el sacerdote, sino para el hombre que había cruzado el infierno para buscarla. Él entrelazó sus dedos con los de ella, la atrajo hacia sí, y sin mirar atrás, comenzaron a correr por el pasillo, dejando un reguero de escándalo, un novio deshonrado y un futuro hecho añicos. Afuera, la llovizna de Buenos Aires los recibió como una bendición. Mientras corrían por la Plaza San Martín, buscando un refugio, las puertas de la iglesia se abrieron y la voz de Ricardo estalló en una furia descontrolada, audible para todos los curiosos que se habían congregado. «Ingrata, después de todo lo que pagué por vos, tu padre me vendió tu mano para saldar sus deudas». La palabra «vendió» flotó en el aire,
cruda y vulgar, una absolución inesperada que borró cualquier atisbo de culpa en el corazón de Isabela. No era un matrimonio, era una compra. Mateo la empujó suavemente hacia el resguardo de un portal antiguo, lejos de las miradas. La adrenalina comenzó a ceder, dando paso a una emoción abrumadora. Él acunó su rostro entre sus manos, sus ojos recorriéndola como si quisiera memorizar cada detalle. «Ahora sí», susurró él, antes de besarla con una ternura y una certeza que sellaron el comienzo de su verdadera vida. 6 semanas después, el aire de la soledad había cambiado de piel. La estancia, antes una fortaleza de silencio y dolor, ahora respiraba al ritmo de 2 corazones que habían encontrado su compás. El sol de la mañana ya no era un intruso que se colaba por las rendijas de una persiana cerrada, sino una invitación que los encontraba enredados entre las sábanas de lino, la piel de Isabela cálida contra el pecho de Mateo. El temblor en sus manos había sido reemplazado por la firmeza de su caricia en la espalda de ella, un gesto posesivo y tierno que lo anclaba a la realidad. Los pasillos que antes resonaban con la soledad de sus botas, ahora eran testigos de sus risas ahogadas, de besos robados en el umbral de la biblioteca. Él volvía a ser el patrón, pero su autoridad ya no nacía de la dureza, sino de una plenitud que contagiaba a cada peón, a cada rincón de su tierra. Ella no era la enfermera, era el alma recuperada de ese lugar. La validación llegó con el filo de una noticia impresa en el diario La Nación. Traído desde el pueblo por el propio Gómez, Ricardo Ricci había sido arrestado. Su imperio de importaciones era un castillo de naipes construido sobre deudas y estafas, y su boda con Isabela no había sido más que un manotazo de ahogado para unirse a un apellido honorable y evitar la ruina inminente. La revelación no le produjo a Isabela una alegría maliciosa, sino una oleada de alivio tan profunda que le aflojó nudos en el alma que ni sabía que tenía. Se apoyó en el marco de la ventana, sintiendo cómo el último gramo de culpa se disolvía en el aire de la pampa. Mateo se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos, su mentón descansando sobre la cabeza de ella. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su abrazo era una fortaleza, una promesa silenciosa de que ella nunca más tendría que pagar las deudas de nadie, que su único deber, de ahora en más, era ser feliz. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los pastizales, Gómez se acercó a ellos en la galería, con el sombrero entre las manos en un gesto de respeto inusual. Miró a Mateo, pero sus palabras eran para ella. «El campo está floreciendo como nunca, patrona», dijo, el título saliendo de sus labios con una naturalidad que sellaba la paz. «Usted le devolvió el alma al patrón y a esta tierra. Estuve ciego. Fue la única disculpa que necesitarían». A lo lejos, la pequeña Ana corría por el parque, persiguiendo mariposas bajo la mirada sonriente de Elvira. La niña ya no era una intrusa asustada, sino la alegría del casco, un recordatorio constante de la vida que había regresado. La historia de su amor, lejos de ser un escándalo, se había convertido en una leyenda susurrada en los fogones y los salones de Buenos Aires, la del patrón indomable que fue sanado por el coraje de una mujer que se atrevió a ver al hombre detrás de la fiera. Aquella mañana, Mateo se despertó en su cuarto, el mismo que había sido su celda de oro, pero la oscuridad se había ido. La luz del amanecer inundaba la habitación, pintando de colores cálidos la piel desnuda de Isabela, que dormía a su lado, su pelo oscuro desparramado sobre la almohada. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia el ventanal, el mismo desde el que había contemplado su reino como un prisionero. Ahora, al mirar la inmensidad de la pampa, no sentía el peso de la soledad,
sino la promesa de un futuro infinito. Isabela se unió a él, rodeando su cintura con los brazos. Él levantó su propia mano, antes temblorosa y débil, y la entrelazó con la de ella, firme, segura. Mi enfermedad no estaba en el cuerpo, susurró él, su voz un murmullo contra el pelo de ella. Estaba en el alma, y vos, Isabella Rossi, fuiste la única cura. El patrón había encontrado su verdadero hogar, no en la tierra, sino en ella.